La historia. Ciencia o ficción. Hoy casi todas las personas, independientemente de la religión, conocen la historia del Evangelio sobre Jesucristo. El tiempo de su vida terrenal no es solo la era del nacimiento de una nueva religión. Es un nuevo punto de partida en la cronología de la humanidad. En la mayoría de los países del mundo se acostumbra a llevar la cronología a partir de la Natividad de Cristo. Nadie duda que han pasado 2000 años. Pero ¿por qué la gente está tan segura? En nuestra película hablaremos que es aparentemente incorrecta. Los autores del proyecto Nueva Cronología llegaron a esta conclusión. Ellos son Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky. Para el estudio de documentos antiguos usaron sus propios métodos de datación matemático-estadísticos y astronómicos. Y han descubierto que es mucho más corta de lo generalmente aceptado. Significa que la mayoría de los eventos históricos sucedieron mucho después de lo que solíamos pensar, incluyendo el nacimiento de Cristo. Queremos aclarar de inmediato que no tocaremos temas de fe. El propósito de esta película es otro. Hablaremos de los problemas de la historia de carácter cronológico. Y nosotros, como científicos, siempre hemos enfatizado y seguimos enfatizando en nuestros libros que nuestra investigación no toca ninguna cuestión de naturaleza teológica. No afectamos los fundamentos de la fe del cristianismo ni de ninguna otra confesión. Esto es una cuestión puramente científica, un asunto de cálculo de fechas, de conteo de dataciones. Es una cuestión de matemáticas aplicadas. Nuestras investigaciones no se relacionan ni afectan los sentimientos de los creyentes de ninguna confesión. Así que intentemos resolverlo. ¿Cuándo vivió realmente Jesucristo? Pachamama Flat Producciones presenta Fomenko. Reconstruyendo la cronología. Este capítulo llega gracias a Jaque Mate, los desprogramates, pintados a mano y sin censura, envíos a todo el plano, con el sistema Water Life de Fotón, alcaniliza, purifica y oxigena tu agua con solo apretar un botón. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Fotón, bienestar y vida al alcance de todos. Capítulo 7. ¿En qué siglo vivió Cristo? Un día los cronólogos decidieron dividir la historia de la humanidad en dos eras. Antes del nacimiento de Cristo y después. Los científicos llaman a estos periodos antes de nuestra era y después de nuestra era. De hecho, nuestra era acaba de comenzar con el nacimiento de Jesucristo. Asombrosamente, la idea de la fecha de la Natividad de Cristo finalmente se formó solo a mediados del siglo XVI, durante la reforma del calendario gregoriano. Es decir, después de 1000 años y medio después de los eventos del Evangelio. Lo que sorprendente es que ni haya por el siglo XVI, ni tampoco ahora, de que esas fechas sean exactas. Generalmente es aceptado que por primera vez, la fecha de la Natividad de Cristo fue calculada por el monje Dionisio Menor. Esto supuestamente sucedió en el año 532 después de Cristo, es decir, 500 años después del evento mismo. Además, Dionisio calculó primero la fecha de la crucifixión de Cristo, y solo entonces, basándose en lo tradicionalmente aceptado, sobre la edad de Cristo en el momento de su ejecución y sus propios cálculos.
Dionisio determinó el año de nacimiento del Salvador. Usando la forma de calcular las fechas de la Semana Santa aceptada en su tiempo, y cometió graves errores. Si Dionisio supiera de astronomía moderna, no podría haber indicado el año de nacimiento de Cristo al comienzo de nuestra era. Lamentablemente, la ciencia astronómica solo se desarrolló lo suficiente en los siglos XVII y XVIII. Pero para ese momento, la fecha errónea ya había sido canonizada. Primero por la Iglesia Católica Romana y luego por la Iglesia Ortodoxa. Por regla general, todo el mundo se remite a documentos históricos. Pero por alguna razón guardan silencio sobre una característica interesante de los documentos antiguos. En los siglos XV, XVI y XVII, las fechas se escribían de forma diferente a como se escriben hoy. En la Edad Media se habían normalizado dos maneras para registrar el nombre del Salvador: la letra latina y primera letra del nombre Jesús, y la letra latina X, primera letra del nombre Cristo. Así, cuando era necesario escribir, por ejemplo, 300 años después de Cristo, se escribía y 300. Es decir, el año 300 desde Jesús. Y para registrar el siglo III después de Cristo, se escribía X3, es decir, el siglo III desde Cristo. Un ejemplo claro es el sello editorial de Ludovici el Zebiri, supuestamente fechado 1595. La fecha 1524 también aparece en un grabado de Albert Dürer. Vemos que la primera letra no solo está separada por un punto del resto de los números, pero también está grabado abiertamente como una letra latina, y con su punto encima. En otras palabras, como la primera letra del nombre Jesús. Este es un mapa naval ruso hecho durante el reinado de la emperatriz Elizabeth Petrovna, es decir, a mediados del siglo XVIII. Está claramente escrito en el mapa. Kronstadt. Mapa marino preciso. Descripta medida, por decreto de Su Majestad Imperial, en el año 740 por el capitán de la flota Mag, compuesto en el año 750. Los números 740 y 750 están escritos incluso sin la letra I. El año 850 es el octavo siglo, no del siglo XVIII. Y hay muchos ejemplos de este tipo. Muy probablemente las letras latinas I comenzaron a interpretarse como 1000, y la letra X es como 10, no antes de finales del siglo XVI. Y con ello alargaron toda la historia de la humanidad por nada más nada menos que 1000 años. Pero los documentos antiguos contienen otra información más importante. Resulta que en textos antiguos se pueden encontrar citas directas de eventos del Evangelio. Estas fechas se encuentran, por ejemplo, en el antiguo Polia ruso de la Fundación Rumyantsev de la Biblioteca Estatal de toda Rusia. Polia es un antiguo libro de la Iglesia, ya fuera de uso. Pero hasta el siglo XVII reemplazó para el lector ruso al Antiguo Testamento bíblico. Polia también hablaba de los acontecimientos del Nuevo Testamento, y a veces incluso complementando a los Evangelios. Polia era significativamente diferente de lo que es familiar hoy como canon del Antiguo Testamento.
No era solo una versión de la Biblia, sino un libro completamente independiente. Sin embargo, cubrió los mismos eventos al igual que la Biblia canónica moderna. En la Polia, con texto claro, se indican al mismo tiempo tres fechas de la Navidad: el bautismo y crucifixión de Jesucristo. Estas fechas se escriben de dos maneras. El primero es un método bien conocido de cronología según la era bizantina a partir de Adán. El segundo método, ya obsoleto, es un antiguo método litográfico, indicto. Resultó que estas fechas, grabadas mediante dos maneras diferentes, no coinciden entre sí, aunque deberían coincidir. Vamos a ver cómo son estas formas de calcular las fechas. En el conteo de años a partir de Adán, se anota el número del año con una cifra. Es como un contador de tiempo casi infinito. Todavía usamos el mismo contador hoy, solo que el punto de inicio es diferente, desde la Natividad de Cristo. Ahora veamos el método indicto para escribir la fecha. Este método fue ampliamente utilizado en las crónicas antiguas. En la cronología indicto, se especificaba el número del año, no con una cifra como hacemos hoy, sino con tres, cada uno de los cuales variaba dentro de límites acotados. Cada uno de los tres números tenía su propio nombre: indicto, vuelta del sol y vuelta de la luna. Cada uno de ellos aumentaba uno en uno anualmente. Pero tan pronto como alcanzaba su límite asignado, se restablecía a uno. Y luego nuevamente cada año aumentaba de a uno en uno. De este modo, en lugar de un contador infinito de años, en el método indicto se utilizaban tres contadores cíclicos finitos. Fijaban el año con tres números menores, cada uno de los cuales no podía salir de los límites prescritos. Los límites eran así: el indicto podía variar del 1 al 15. La vuelta del sol variaba del 1 al 28. La vuelta de la luna variaba del 1 al 19. Los números participantes de la cronología indicto, que se limitan en 15, 28 y 19, son primos relativos, es decir, no tienen divisores comunes. Por lo tanto, cualquier combinación entre ellos se repite solo después de varios años, que es igual al producto de estos números. 15 por 28 por 19 es igual a 7.980. De este modo, la petición de una fecha indicta ocurre solo después de 7.980 años. En otras palabras, durante periodos de tiempo que duran casi 8.000 años. El método indicto establece el año de forma absolutamente inequívoca. Ahora volvamos al Polia. Acerca de la Natividad de Cristo dice así: en verano 5500 fruto nacido Rey eterno, Señor nuestro Dios Jesucristo, diciembre el día 25. Aquí se indica el año 5500, fecha según la era bizantina desde Adán. El mismo año se registra mediante el cálculo indicto. Círculo del sol era entonces 13, la luna era el 10 y el indicto el 15. En día de la semana a la séptima hora diurna. Pero al escribir el año 5500 de forma indicta debería verse así: indicto 10, círculo del sol 12, círculo de la luna 9. Una situación similar donde no hay coincidencia de fechas la vemos con las dataciones del bautismo y la crucifixión. ¿Cómo pudo pasar esto? Después de todo, no era difícil para los escribas corregir en los registros las fechas y ponerlos en concordancia entre sí. Fomenko y Nosovsky sugirieron que el escriba cronólogo simplemente no pudo arreglar las fechas antiguas grabadas en la cronología indicto, porque ya no entendía este arcaico sistema numérico.
Las fechas según la era bizantina desde Adán. Los escribas y editores la comenzaron a escribir en las crónicas a partir del siglo XVI al siglo XVIII. Pero en las propias fuentes primarias antiguas de las cuales reescribieron o editaron los textos, las fechas desde Adán suelen estar ausentes. En lugar de ellas estaban las fechas indictas arcaicas. Tratando de preservar las fechas indictas originales, los reescritores podrían haberlas estropeado, no comprendiendo completamente el significado de estas fechas. Por ejemplo, confundiendo el círculo de la luna con la edad de la luna, que no es lo mismo en absoluto. Podría dar un error de muchos años. Los científicos han descubierto que aparte de los errores aleatorios podrían haber errores sistemáticos, es decir, repetitivos y asociados con el malentendido de alguna circunstancia específica. Estos errores podrían aparecer por dos razones principales. Razón primera. Discrepancia inicial en los puntos de cambio de 3 ciclos durante el año. Por ejemplo, es importante para el conteo indicto sabes cuándo, en qué mes, comienza el año nuevo. El inicio del año en septiembre, es decir, el 1 de septiembre, se considera de origen bizantino. En los viejos tiempos también existía el comienzo en junio, o sea el comienzo egipcio del nuevo año, programado para coincidir con el inicio de la cosecha. Tampoco podemos descartar la aparición de indictos en marzo y en enero. Razón segunda. La antigua forma de contar los círculos del Sol mediante las llamadas bruceletas en los dedos de las manos de Damaskinova. Las tablas para indicar los círculos del Sol y círculos de la Luna se representaban como dos manos humanas. Una de ellas, la izquierda, se relacionaba con los círculos del Sol y fue llamada la mano de Damaskinova. El círculo del Sol estaba escrito en los nudillos de 4 dedos desde el dedo índice hasta el meñique. Hoy día en la mano de Damaskinova, los círculos hacia del Sol se registran de izquierda a derecha, del dedo índice al meñique. Pero en la antigüedad probablemente se escribían de derecha a izquierda, como los árabes todavía lo hacen. Resultó que esto es precisamente lo que los escribas posteriores no tuvieron en cuenta, quienes ingresaron las fechas del indicto correspondiente a las fechas de Adán. Este es un error sistemático que fue descubierto por Fomenko y Nosovsky. Considerando que en el Polva hay 3 fechas de Navidad, bautismo y crucifixión a la vez, hay esperanza de corregir estos errores y restaurar las originales fechas antiguas. Para resolver este difícil problema, Fomenko y Nosovsky crearon un programa de computación especial. Habiendo realizado una cantidad de cálculos matemáticos complejos que, simplemente no estaban al alcance para el editor del siglo XVII y siglo XVIII, Fomenko y Nosovsky consiguieron varias fechas posibles para la Natividad de Cristo. 3 de ellas eran las más probables. 87 después de Cristo, 867 después de Cristo y 1152 después de Cristo. Las fechas restantes obtenidas fueron o antes de Cristo o ya en el siglo XX. Pero, ¿cuál de estas fechas es exacta? Para determinar esto era necesario comprobar la datación del bautismo y la crucifixión, ya que las 3 fechas deben estar ubicadas con un cierto intervalo de tiempo. Según la tradición cristiana pasaron 30 años entre Navidad y el bautismo, y entre la Navidad y la crucifixión 33 años. Fomenko y Nosovsky consideraron todas las opciones posibles, y determinaron que solo hay 2 soluciones que corresponden exactamente a la descripción del Evangelio. De las 2 eligieron la solución que fue confirmada a la vez por otros estudios. La solución resultó ser la siguiente. Para Navidad, diciembre de 1152. Para el bautismo, enero de 1182 y por la crucifixión, marzo de 1185.
Es decir, el tiempo de la vida terrena de Jesucristo fue en el siglo XII después de Cristo. Estas fechas no están solo en documentos rusos. La inesperada fecha del nacimiento de Cristo, para lo tradicionalmente aceptado en la historia, se puede encontrar no solo en documentos rusos antiguos, sino también en europeos. Observemos, por ejemplo, un documento histórico muy interesante que describe la historia mundial desde la creación del mundo hasta el año 1680. Este documento se llama Teatrum Historicum o una vergüenza histórica. Aquí la palabra vergüenza fue implementada en su antiguo significado, que era revisión o revisar. Fue escrito en latín por el obispo de Asmabruck Wilhelm Stratemann en el siglo XVII. En 1720, por orden de Pedro I, este libro ha sido traducido al ruso por Gavril Bushinsky, obispo de Ryazan y Murom. Y en mayo de 1749, por decreto de la emperatriz Isabel Petrovna, el Teatrum fue prohibido. Casi todos sus ejemplares fueron confiscados. Este libro habla sobre la celebración de los aniversarios cristianos que sucedían en el Vaticano desde el siglo XIII al XVI. A este libro lo llamamos Cronología Luterana porque está escrito desde un punto de vista claramente luterano y describe toda la historia como una historia previa al luteranismo, o sea, toda la historia del mundo. Termina en 1680 y allí habla con gran detalle sobre los aniversarios. Entonces, también podemos extraer desde aquí el año del nacimiento de Cristo. Bueno, según estos cálculos podemos probar que este aniversario apunta a mediados del siglo XII. El aniversario era la celebración del nacimiento de Cristo, pero no era anual, sino que cada cierta cantidad de años. ¿En qué años se debían celebrar estos aniversarios? Eso lo establecía el Papado de Roma. La primera persona en determinar estas fechas fue el Papa Urbano IV. En 1389 instituyó celebraciones de jubileos cada 30 años y la primera celebración de este tipo tuvo lugar un año después, en 1390. Sin embargo, el Papa Bonifacio IX ordenó celebrar el aniversario no en 30 años, sino en 10. Esta regla se conservó en el Vaticano hasta 1450. Pero desde 1450, a instancias del Papa Nicolás VI, los aniversarios comenzaron a celebrarse cada de 50 años. Toda esta información suena aburrida a primera vista, pero en realidad contiene información única. A través de simples cálculos matemáticos, pudo ser determinado en qué fechas podría haber sido el año del nacimiento de Cristo, según los papas medievales. Si en 1390 se celebraba el aniversario número 30, es decir, un múltiplo de 30 años, y en 1450 se celebraba el aniversario número 50, es decir, un múltiplo de 50 años, entonces se obtienen las siguientes fechas: 1300, 1150, 1850 y así sucesivamente, con un intervalo de 150 años hacia atrás. Es sorprendente que en la lista resultante no figura el año 1 después de Cristo, en el cual los historiadores ubican la Natividad de Cristo. Resulta que, a diferencia de los cronistas de los siglos XVI y XVII, por alguna razón los papas del siglo XIV no consideraron que Cristo nació en el siglo I después de Cristo. Pero lo más interesante es que entre las fechas resultantes figura el año 1150 años. Y esta es una fecha que coincide casi por completo con una fecha de la polia rusa.
Está claro que para reconocer el siglo XII como la época del nacimiento de Cristo, solo 2 documentos antiguos no son suficientes. Pero hay otras confirmaciones de esta fecha. Por ejemplo, las astronómicas. Con el periodo de la vida terrenal de Jesucristo se asocian 2 fenómenos astronómicos remarcables. Uno de ellos es el eclipse solar total en el día de la muerte de Cristo. Hablaremos de esto en la siguiente parte de nuestra película. Otro fenómeno es el destello de una nova en el año del nacimiento del Salvador. En el Evangelio este evento se describe como la aparición de la estrella de Belén. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, unos magos del este vinieron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey nacido de los judíos? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Una nova es una explosión en el espacio como resultado de lo cual, restos estelares se dispersan en diferentes direcciones, a veces formando cúmulos y nebulosas. Uno de estos destellos dejó una nebulosa en la constelación de Tauro, que se llama nebulosa del Cangrejo. Ha sido considerado durante mucho tiempo que la explosión de una estrella en la constelación de Tauro ocurrió en el año 1054. Esta fecha fue indicada en crónicas antiguas. El interés en la nebulosa Cangrejo surgió ya a finales del siglo XIX. Su primera fotografía fue tomada en 1899. En el siglo XX la nebulosa fue estudiada seriamente por los científicos Lamplan, Duncan, Baade, Trimble B. Cobb, Murray y Nugent. Y resultó que la fecha indicada en las crónicas del año 1054 no es infiel. Porque los astrónomos lograron establecer el tiempo exacto de la formación de la nebulosa de Cangrejo. ¿Cómo se logró esto? En las fotos tomadas en la radiación de la línea de hidrógeno, esta nebulosa se parece a un cangrejo, aunque en el espectro visible es simplemente materia nebulosa, como una nube, pero en esta nube hay líneas muy brillantes de radiación de hidrógeno. Son de color carmesí. Los astrónomos han medido las velocidades de expansión de esta nebulosa en diferentes sectores de la misma. Con estos datos se puede determinar la edad de esta nebulosa o la fecha de la explosión. En una explosión los restos de la estrella vuelan en dirección radial. Dentro de los primeros 1000 años la velocidad de dispersión de restos estelares se puede considerar uniformemente, ya que el espacio es un espacio sin aire, que casi no ofrece resistencia. Así lo confirman fotografías de la nebulosa Cangrejo hecho en diferentes periodos. Por ejemplo, la primera fotografía en 1899, foto de 1973, y una foto tomada en el 2000. Solo podemos hablar de un frenado gradual de la esparción de partículas, pero no sobre su aceleración. Los instrumentos modernos permiten calcular la fecha de la explosión rápidamente y con precisión. Se miden la velocidad de dispersión de los fragmentos y la distancia a la que lograron volar. Entonces la distancia se divide por la velocidad resultando en el momento del derrame. El número de años resultantes se cuenta hacia atrás y aquí está la fecha de la explosión. Los resultados obtenidos por diferentes científicos están en un intervalo de tiempo similar, del 1110 al 1170. Significa que los antiguos cronistas estaban equivocados, y la explosión de la supernova que dio lugar a la formación nebulosa de Cangrejo ocurrió en el siglo XII después de Cristo.
Ubicado en el mismo periodo de tiempo se encuentra la fecha de la Natividad de Cristo, descubierta por Fomenko y Nosovsky en el Polia ruso y el Teatrum. Año 1150 y 1152. Así que lo más probable es que todo esto era la misma estrella de Belén. Al hecho de que la estrella estalló precisamente a mediados del siglo XII indica un hecho astronómico más. El Evangelio dice que la estrella no solo ardió, sino que se movía llevando a los Reyes Magos al lugar natal de Jesús. Y aquella estrella que vieron en el este, caminó delante de ellos como finalmente llegó y se paró sobre el lugar donde estaba el bebé. Pero esta descripción se asemeja al movimiento de un cometa. En general, la aparición de un cometa es un fenómeno bastante inusual. Generalmente un cometa aparece en horas de la mañana o de la tarde. Sus colas gigantes se extienden por la mitad del cielo. Un fenómeno así no puede pasar desapercibido para la humanidad. Si en el Evangelio de Mateo realmente está descrito el cometa, no es sorprendente que en muchas antiguas imágenes de la Natividad de Cristo se muestre la estrella de Belén con una cola evidente. Por ejemplo, en el cuadro de Giotto Culto de los Reyes Magos, se ve que la cola de esta estrella se extiende hacia la izquierda y hacia arriba. Esto significa que lo más probable es que el artista haya pintado un cometa, y no solo un rayo de estrella que apunta al Niño Cristo. O en el cuadro Feliz Navidad del artista medieval Albrecht Alldorfer. Y aquí está la imagen en el altar supuestamente creada en el siglo XVI por Alberto Durero. Arriba de los magos aparentemente hay dos luces. Una estrella y una especie de estela alargada brillante con un ángel dentro. Probablemente en el año del nacimiento de Cristo. Además de la explosión de la nova, la gente también vio el famoso cometa Halley. Estos fenómenos astronómicos eran tan brillantes que, bien podrían combinarse en la mente de las personas en una sola pieza. ¿Es posible calcular si pareció un cometa Halley alrededor de 1152? El periodo orbital del cometa Halley, alrededor del Sol, es de 76 años, así que podemos calcular con gran precisión todas las fechas de su aparición a lo largo de varios miles de años. El cometa Halley fue observado por última vez en 1986. Restamos de 1986 11 veces 76 y obtenemos el año 1150. Eso significa la estrella de Belén y el cometa Halley en realidad aparecieron casi simultáneamente. Desde la antigüedad, nos han llegado otras confirmaciones astronómicas de las fechas exactas de la Navidad y la crucifixión de Cristo. Las fueron dejados por astrónomos antiguos y medievales. Escribieron estas fechas en forma de horóscopos. Hoy mucha gente piensa erróneamente que los horóscopos están relacionados exclusivamente con la astrología, adivinación por estrellas y predicciones del destino. Debo decir que todas estas predicciones están lejos de la ciencia. En astronomía se le llama horóscopo a la disposición de los planetas según las constelaciones del zodiaco celeste. Son 12 las constelaciones del zodiaco. Hoy sus nombres son bien conocidos. Ellos son Aries, Tauro, Géminis y demás. El constante cambio de la posición de los planetas en el cielo en relación con las estrellas fijas parece un reloj calendario gigante. Este calendario celestial se ha utilizado durante mucho tiempo por la gente para registrar fechas de eventos particularmente importantes. Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky descifraron varias docenas de zodíacos antiguos.
Entre ellos hay dos zodiacos en el que las fechas que están cifradas están asociadas con Jesucristo. En 1826 se publicó en Londres un libro de astrología del médico y astrólogo inglés Eberon Sibley. Este libro contiene un dibujo representando el zodiaco con el horóscopo para la fecha de la Natividad de Jesucristo. La inscripción hecha en el centro del dibujo lo dice, así como también una imagen de la Natividad del Salvador colocada en la parte inferior de la página. Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky decidieron comprobarlo. ¿Qué fecha está registrada en este zodiaco? ¿Corresponde a la fecha generalmente aceptada de la Natividad de Cristo? Usando el programa informático Coros, realizaron todos los cálculos necesarios y descubrieron que este horóscopo tiene solo una solución correcta. La fecha registrada por un astrónomo desconocido es el 25 de diciembre de 1151. No es sorprendente que este zodiaco todavía se considera herético. Este zodiaco único, reconocido por la historia tradicional como incorrecto, en realidad es una confirmación independiente más de la fecha de la Natividad de Cristo calculada por Fomenko y Nosovsky. Resulta que aún ahora en libros antiguos se puede encontrar la fecha correcta para Navidad, a pesar de los muchos esfuerzos, durante centenarios de los historiadores de la escuela caligeriana que han destruido más de 1000 libros incorrectos. Otra fecha asociada con Jesucristo, Fomenko y Nosovsky descubrieron en Egipto. El caso es que los autores de la nueva cronología estudiaron los monumentos del antiguo Egipto durante muchos años. Estaban particularmente interesados en los zodíacos que decoran las bóvedas de muchas tumbas y templos egipcios. Al descifrar los zodíacos egipcios resultó que todas las fechas registradas en ellos se refieren al periodo del siglo XI al XV después de Cristo. Y entre ellos hay uno que registra la fecha exacta de la crucifixión de Jesucristo. Estamos hablando del famoso zodíaco redondo de Dendera, o también conocido como zodíacos de Osiris. Esta es una imagen enorme, un bajorrelieve en piedra. Representa el zodíaco, muestra las constelaciones y la ubicación de los planetas en él. También hay símbolos que conocemos bien por los textos medievales. Hemos datado este zodíaco, continuando la investigación de científicos anteriores, en particular Nikolai Morozov. Él fue el primero en cuestionar si la fecha atribuida a este zodíaco por historiadores y astrónomos modernos es correcta. Si datamos el zodíaco independientemente de la fecha que se asume a priori, como hicimos nosotros, obtenemos una fecha completamente diferente, el año 1185, a finales del siglo XII de nuestra era. O mejor dicho, 20 de marzo de 1185. Era miércoles, primer día de luna llena, el comienzo de la Pascua judía que se celebra durante 7 días. Entonces el jueves era Pascua y el Evangelio dice que la última cena tuvo lugar el jueves de Pascua. También era viernes de Pascua. El Evangelio afirma que Jesús fue crucificado el viernes. Entonces, ¿podemos decir la fecha exacta de la crucifixión de Jesucristo? Esta es 22 de marzo de 1185. Pero hay una contradicción en los evangelios. Ellos dicen que el día de la ejecución de Cristo hubo un eclipse solar. Tanto el astrónomos como los historiadores saben bien que si las crónicas mencionan este fenómeno astronómico, brillante como un eclipse solar, se puede establecer la fecha del evento descrito con alta precisión. Pero el punto es que el día de la crucifixión de Cristo no podría haber un eclipse solar. Como ya dijimos, era Semana Santa y la Pascua judía comienza con luna llena.
Y en la luna llena no puede haber un eclipse solar. En realidad el eclipse solar total sucedió un mes después de que terminara la Semana Santa. El 1 de mayo de 1185. Muy probablemente la ejecución de Cristo y el eclipse simplemente quedaron unidos en la mente de las personas. Y terminaron en las páginas de la Biblia como eventos que sucedieron simultáneamente. Pero ¿por qué consideran los autores de la nueva cronología que la fecha que está cifrada en el zodíaco redondo de Dendera está directamente relacionada con Cristo? Sobre el hecho de que Osiris y Cristo son la misma persona, bueno, de esto hemos hablado mucho, y no solo nosotros. No somos los primeros en decirlo. La similitud entre ellos es tan evidente que se ha notado desde hace tiempo. Por eso, si en el zodíaco de Osiris aparece una fecha determinada, esta se relaciona naturalmente con Cristo, así que la usamos en referencia a Cristo. Entonces, al igual que el Polia ruso, el antiguo zodiaco egipcio redondo de Dendera indica el año 1185 como la fecha de la crucifixión de Cristo. Pero no solo los cálculos astronómicos y las crónicas antiguas indican que Jesucristo vivió precisamente en el siglo XII después de Cristo. Hay una confirmación más de esto. Desafortunadamente, poca evidencia material ha sobrevivido hasta el día de hoy acerca de los eventos evangélicos. Uno de ellos es el Santo Sudario. Este es un lienzo de 4 metros, en el que, según la leyenda, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su sufrimiento en la cruz y la muerte. Desde 1578, el sudario se guarda en un arca especial en la Catedral de Juan Bautista de Turín. Por eso, hoy es famosa bajo el nombre de la Sábana Santa de Turín. Según la versión tradicional de la historia, esta reliquia fue mostrada por primera vez al pueblo en 1353 en la ciudad francesa de Liry. Casi 2 siglos después llegó a Turín, y después de otros 100 años fue colocado en la capilla catedral de Turín. Luego en la catedral se hizo un arca especial para guardar el santuario. En esta arca el santuario yacía en silencio hasta finales del siglo XIX, hasta que decidieron fotografiarla por primera vez. En 1898, en nombre de las autoridades de la Iglesia, el fotógrafo Segundo Pía hizo las primeras fotos del sudario y resultó algo increíble. En el negativo, de repente, aparece una clara imagen positiva de un cuerpo humano de frente y de espalda. Se volvió obvio que el sudario lleva una huella misteriosa. Si miras la tela con iluminación normal, entonces apenas se nota, pero en el negativo resultó ser una imagen bastante clara. Incluso los detalles más pequeños eran visibles. Los resultados del estudio rechazaron la suposición de que esta imagen simplemente fue aplicada a la tela de alguna manera inteligente. Era obvio que había sido cambiado la propia estructura del tejido y las gotas de sangre son reales. Además, llegaron a la tela incluso antes de que apareciera la imagen. ¿A quién podría pertenecer esta huella? No había duda. El Santo Sudario de Turín mantuvo la imagen del cuerpo de Jesucristo. Y sin embargo, los científicos decidieron aclarar la edad del sudario. En 1988 se decidió establecer la edad del tejido utilizando el método de datación por radiocarbono. Un pequeño trozo fue cortado del Santo Sudario, 10 centímetros de ancho y 70 milímetros de largo, dividido en 3 partes,
fueron enviados a investigar en el mejor laboratorio de radiocarbono del mundo. Universidad de Arizona, Estados Unidos, a la Universidad de Oxford, Reino Unido, y el Instituto Politécnico Federal de Suiza. Los científicos examinaron estos fragmentos, independientemente unos de otros. Los resultados de la investigación fueron sensacionales. En este caso, obtuvimos una fecha que en su momento provocó un gran shock dentro de la comunidad científica al ser descubierta por el público, y resultó que no era de ninguna manera del primer siglo después de Cristo como se esperaba a priori, sino que alrededor del siglo XII después de Cristo, más o menos, con una variación de 50 a 100 años máximo. Esta fecha coincide perfectamente con nuestros resultados de la datación de la vida de Cristo, el siglo XII después de Cristo. Los expertos tienden a pensar que los más precisos fueron los hallazgos del laboratorio de Oxford. Los científicos británicos indicaron el intervalo de fechas más corto, de 1090 a 1265. Además, en algunos artículos incluso se nombraba el año que data exactamente la plaza de Turín. 1150. Naturalmente, los historiadores no están contentos con esta opción. Nadie quiere admitir que la época de producción de este lienzo es el siglo XII. Muchos científicos todavía llaman obstinadamente al sudario una farsa. Es más probable que admitan que no fue hecho en el siglo XII sino que en el siglo XIV. Y hecho exactamente como una falsificación para engañar a la gente, porque según la versión oficial, fue en el siglo XIV cuando se exhibió por primera vez. Pero el sudario era conocido mucho antes de su manifestación en la lira. ¿Dónde estaba hasta mediados del siglo XIV? Se cree que antes de principios del siglo XIII, el santo sudario se mantuvo en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Esto significa que fue traído a Europa desde el este. Sin embargo, en la tradición ortodoxa oriental no hay mención de ella. Pero en el este hay otro santuario muy venerado, Spás, el increado. A él están dedicados iconos ortodoxos y un gran feriado en Semana Santa. Otro nombre para el Spás es Ubrus. En el antiguo idioma ruso la palabra Ubrus significaba una bufanda o un trozo de tela largo y ancho. Digamos que es lo mismo que el sudario. Por lo tanto, muchos investigadores han llegado a la idea desde hace mucho tiempo que el sudario europeo y el Spás ruso no creado se trata del mismo artículo. Pero ¿por qué entonces en la sábana santa de Turín la huella de todo el cuerpo es visible y en el Spás ruso solo se ve el santo rostro? En documentos históricos puedes encontrar el nombre griego para Spás, el increado, tetradiplom, que significa doblado en cuatro. Muy probablemente la sábana santa de Turín fue almacenada plegada de esta manera durante mucho tiempo, siendo solo visible el santo rostro. Y se lo guardó en Rusia. Por eso este santuario es tan venerado entre nosotros y desconocido en el oeste. Lo más probable es que el santuario haya sido tomado de Rusia en tiempos de gran agitación, cuando Rusia fue derrotada y saqueado por tropas terrestres, es decir, no antes del siglo XVII. ¿Pero qué fue la muestra del sudario en el siglo XIV en el Lira? ¿Qué se le mostró exactamente a la gente entonces? Nadie lo sabe. Es posible que haya sido una réplica. Después de todo, el arca para la sábana santa no se hizo hasta 1678. Muy probablemente fue en el siglo XVII cuando apareció en Turín el sudario genuino. Y hasta este momento no solo no se mostró, pero ni siquiera dijeron nada de ella. Y solo después, se insertaron en documentos y crónicas los avisos sobre la demostración del sudario en el siglo XIV.
Ciertamente el método de datación por radiocarbono aún es imperfecto. Caso famoso cuando las fechas obtenidas usándolo estaban equivocadas. Sin embargo, hoy, la datación por radiocarbono se considera el más preciso método para determinar la edad de objetos biológicos. Por supuesto, sí, durante la investigación, los científicos cumplen con todos los requisitos necesarios y pueden ser bastante objetivos. La única datación del sudario obtenido por datación por radiocarbono son los siglos XII y XIV. Después de 1988, nadie llevó a cabo un nuevo análisis de la Sábana Santa. Este es un caso poco común donde no solo tenemos una simple respuesta. Cuando se habla de una fecha regulada, normalmente solo te dan la fecha y adiós. Pero aquí tenemos más. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cómo hicieron las mediciones? ¿Cómo calibraron? En este caso, tenemos los datos brutos de las mediciones, es decir, las mediciones realizadas en diferentes laboratorios. Estas son las llamadas fechas radiocarbónicas crudas iniciales, que aún no han pasado por el proceso de calibración. Son simplemente los resultados directos de las mediciones. Estas fueron publicadas y se dieron a conocer. En este caso, el método de radiocarbono pudo dar respuesta, con cierta exactitud, un resultado fundamentado. Así que los resultados de la investigación de Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky hablan de que la verdadera era de la vida terrenal de Jesucristo fue el siglo XII después de Cristo. Los documentos antiguos también lo indican. La datación astronómica y los resultados del análisis de radiocarbono de la sábana sagrada. Lo que significa que, en el siglo XVI los historiadores cometieron un error. O retrasaron deliberadamente la fecha del nacimiento de Cristo muchos años en el pasado. Como resultado, la cronología del desarrollo de la humanidad se ha alargado por más de 1000 años. Tal vez por eso apareció en la historia el conocido misterio de la Edad Oscura en la Edad Media. Los científicos todavía no pueden dar ni información científica, ni menos aún una explicación lógica del por qué hasta el día de hoy se han preservado tan pocos objetos materiales de la cultura medieval, y si hay tantos monumentos de la antigüedad. Cuando por lógica debería ser de otra manera. La única explicación que los historiadores dan suena poco convincente. Nos invitan a creer seriamente que después de siglos de un rápido desarrollo de civilizaciones antiguas de Europa y Asia, repentinamente se degradaron y decayeron a la oscuridad. Todos los logros científicos y culturales de la antigüedad fueron repentinamente olvidados, y durante 10 siglos la gente permaneció en la oscuridad de la ignorancia. El otrora brillante latín se vuelve un áspero lenguaje primitivo, el arte desaparece, en muchos países está abolida la acuñación de monedas, y los casuales destellos de cualquier trabajo intelectual. Durante la Alta Edad Media, se trata de fenómeno aleatorio y se podría decir aislado. Y supuestamente recién en el siglo XV y XVI, durante el Renacimiento, la gente de repente recordó todos los descubrimientos y los logros de sus antiguos ancestros y comenzaron a no solo usarlos, sino también para desarrollarlos. La nueva fecha exacta del nacimiento de Jesucristo pone todo en su lugar. Y se vuelve obvio que no hubo en la historia casi 1000 años de atraso e ignorancia. No hubo interrupción en las eras históricas y en el desarrollo cultural de la humanidad. No hubo altibajos repentinos y caídas injustificadas. Por el contrario, todo se desarrolló de manera bastante uniforme y consistente. Somos muy conscientes de que la nueva cronología a veces se percibe como una especie de revolución innecesaria en nuestra comprensión del pasado y más aún en nuestra conciencia actual. No hay que temer a esto. Estos ejemplos han existido en la historia de la ciencia y siempre han llevado a una visión nueva y más acertada del mundo.
Por ejemplo, la historia del descubrimiento de Tycho Brahe y Copérnico, ellos afirmaron que no el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Recuerden qué ruido hizo en aquella época, qué shock vivió la sociedad luego de la aparición de este descubrimiento. Pero nada grave, ellos supieron entender que esta versión era más correcta y describía de un nuevo modo nuestra cosmovisión. Bueno, en general, la vida humana no empeora gracias a los descubrimientos científicos. Por el contrario, se muestra que cuanto más descubrimientos, mejor vivimos en general, o al menos no peor. Y ciertamente puedes no coincidir con esto, pero es difícil no estar de acuerdo con que un descubrimiento científico no puede ser suprimido. Pero muchos están tratando de reprimir el descubrimiento de Fomenko y Nosovsky. Cada año la lucha contra la nueva cronología se vuelve cada vez más persistente. Últimamente la distorsión deliberada de las ideas principales de la nueva cronología se lleva a cabo a gran escala. Publicaciones académicas externas acreditadas que muestran las ideas de Fomenko y Nosovsky en una forma deliberadamente caricaturizada. El asunto es que la historia es un tema complejo y aquí tenemos un tipo de revolución que conocemos, como ya se ha mencionado en la historia de la astronomía, la física y las matemáticas. Hubo ejemplos brillantes de transformaciones evolutivas, pero en este caso el evento ocurrió más tarde. Hay una gran cantidad de material, se tuvo que procesar mucho significado, pero en nuestra opinión, esto solo nos llevará a una comprensión más acertada de nuestra historia, lo cual es muy importante incluso para nosotros, para entender mejor la actualidad. En realidad, tener una idea falsa de la historia no es nada inofensivo. De vez en cuando, esto influye en las decisiones políticas y en muchos aspectos de nuestras vidas. Esto se debe a que la gente, incluyendo a los políticos y a los líderes de varios países, ya creen sinceramente en esta imagen distorsionada. En algunos casos, toman decisiones basándose en ella. Una decisión tomada sobre una base falsa, es decir, una decisión errónea, puede llevar y ha llevado a consecuencias gravísimas. Si hace 400 años, los cronistas cometieron un error al determinar la fecha de un evento tan importante para la humanidad como la Navidad, ¿tal vez indicaron incorrectamente el lugar de su vida terrenal donde nació realmente Jesús? ¿Donde tuvo lugar su crucifixión y resurrección milagrosa? Hablaremos de esto en nuestra próxima película, La olvidada Jerusalén. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal.